Dios les bendiga, hermanos. En este hermoso día vamos a glorificar al Señor con estas alabanzas. Así es que gócese, alabe al Señor, entra en la presencia de Dios con estos cantos y glorifiquémosle con todo nuestro corazón. Amén. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Más fuerzas tendrán los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, esperar en Dios, reinará por siempre nuestro fuerte
posa en mi alma me lleva hacia Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y bien. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios vendrá el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí, al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que posa en mi alma me lleva hacia Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llenan de paz y bien. Siempre a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto y mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para mí, al que quiera venir a la gloria de Dios. De la gloria de Dios tendrá el descanso para mis pies. Con su manto y mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí, y al que quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, al que
Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amada iglesia. Una vez más nos damos el privilegio de poder llegar hasta sus hogares y bendecidos de verdad por todo lo que Dios ha estado haciendo. En esta oportunidad pues vamos a estar, hermanos, orando y vamos a estar pidiéndole al Señor que nos hable a través de su buena palabra. Seguimos con el estudio de las doctrinas básicas de nuestra iglesia. Acuérdese que como iglesia, pues nosotros nos regimos, nos guiamos por la palabra de Dios, que fue lo que terminamos la semana pasada. Y esta semana pues vamos a seguir conociendo un poco más acerca de Dios y vamos a estudiar acerca de la Trinidad de Dios. Así es de que vamos a hacer una oración, voy a pedirle que me acompañe en esta oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable en este momento. Cierre sus ojos y así oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios mío, te damos muchísimas gracias en esta hora, Señor, por la bendición, Señor, de este día que nos has dado de trabajo, este día, Señor, de bendición, Señor, que aunque han habido problemas, necesidades, angustias, Señor, tu palabra dice que tú estás con nosotros hasta el fin, Señor, y por eso, Dios mío, nosotros te creemos y te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, Padre, tú todavía estás sentado en ese trono de gloria. Ahora, Dios mío, pedimos por los que están necesitados, los que, Padre bendito, están pidiendo, Señor, por sus necesidades, los que están, Padre, pasando enfermedades, los que están, Señor, enfermos en este momento. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, que puedas, Padre, llegar hasta donde ellos están, Señor, sanando, libertando esos cuerpos de toda enfermedad, Padre, y que tu gracia, que tu poder pueda, Señor, estar en este momento a favor de cada uno. Llega, Señor, hasta esos países lejanos, Señor. Llega, Padre, bendiciendo, Señor, a cada uno en esos lugares, Dios mío, los que han perdido un ser familiar, Señor, un ser querido, Padre bendito, te pido que el Señor les fortalezca, les bendiga grandemente, Señor, les ayudes, Padre bendito, a comprender, Señor, tu voluntad. Ahora pedimos, Padre, que bendigas tu buena palabra, que nos hables a través de ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, lo pedimos, que abras nuestro entendimiento, Señor, nos dé sabiduría para poder comprender tu palabra, por Cristo Jesús, por quien te damos gracias. Amén y amén. Y así vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala en 1 de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Vamos a leer que dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. La palabra Trinidad no se encuentra, hermanos, en la Biblia, sino que es una palabra que ha venido a usarse dentro de las iglesias, o dentro de la iglesia, con el pasar del tiempo, cuando comienza uno a, hermanos, a estudiar acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Es un nombre singular, ¿verdad? Dios es, aunque tiene la S al final, pues es singular. Sin embargo, Dios, hermano, es un Dios verdadero que subsiste en tres personas, que sería el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas participan de una misma sustancia, o sea, es un solo Dios, pero están tres personas en Él, en este Dios. Entonces, esa es la manera de que nosotros lo hemos estudiado, de que estamos estudiando, y es la manera, hermanos, que dice la palabra. No está, hermanos, de que hay tres dioses, ¿verdad? Que son tres dioses, el Padre Jehová, el Hijo Jesucristo. No, sino que es un solo Dios y con una sola esencia que están los tres ahí participando. Ahora, los tres son iguales en poder y en gloria, pero los tres poseen una misma sustancia. Los tres son iguales, hermanos, en lo que sería lo que poseen, quiénes son y todo, pero no pueden tampoco confundirse ni mezclarse, porque cada uno tiene su propia, hermanos, forma o su propia manera de trabajar en lo que sería, hermanos, la Trinidad de Dios. Fíjese bien, y para eso las verdades básicas en las que nosotros nos apoyamos como iglesia para esta doctrina son las siguientes. Decía, la Trinidad, palabra Trinidad no existe en la Biblia, no está allí, pero para poder estudiarlo lo hemos clasificado de esta forma.
Y número uno, decimos de las verdades básicas en las cuales nosotros como iglesia nos apoyamos, número uno es que hay un solo Dios. Y para eso pues la doctrina de la Trinidad se fundamenta sobre la verdad única de que hay un solo Dios verdadero. Y eso lo dice la palabra en muchos versos que vamos a leer a continuación. Y también pues rechaza el triteísmo, o sea, los tres dioses, ¿verdad? O aquella forma que sería un monoteísmo, que sería un solo Dios. Alguna gente, y hay algunas religiones que pues hablan acerca del monoteísmo, de solamente Jehová. Ustedes conocen quizás los testigos de Jehová, que para ellos Jehová es el único y Jesucristo pues es un profeta más que vino al igual que Isaías, Jeremías y que cualquiera otro de esos profetas. El Espíritu Santo no le dan ninguna importancia, o sea, ni siquiera hablan quizás de él. Entonces hay otros que son también al contrario, hay otra persona que dicen Jesús es Dios y tienen la fe en Jesús nada más y Dios pues, Jesús se hizo Dios acá y él es el único Dios. Entonces hay diferentes formas, hermanos, que la gente piensa de esta manera. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de un solo Dios, pero este Dios, hermano, como lo vamos a ver ahorita, está, hermanos, puesto o sea, este solo Dios, hermano, ahí están las tres divinidades en él. Para eso voy a leer en Deuteronomio capítulo 4, verso número 35. Dice, a ti te fue mostrado para que pusieses o para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Estamos leyendo Deuteronomio 4:35. Ahora también vamos a leer también, fíjese bien, allí dice, ¿verdad? Que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es Dios. O sea, está hablando de que es un solo Dios. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo número 5, versos número 7 y 8, dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestidos y dijo, este hombre me manda a un leproso para que yo lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y para quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Entonces, ahí miramos de que hay un solo Dios que da vida y también quita la vida. Después de eso, hermanos, podemos leer también 1 Samuel 1:24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Entonces, una vez más, es la casa de Jehová. Fíjese bien, también vamos a leer en Salmos, capítulo número 86, verso número 10, que dice de la manera siguiente, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, dice el salmista. Ahora también voy a leer Segunda de Samuel, capítulo número 22, verso número 32, que dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de mi Dios? Amén. Entonces estos versos que estábamos leyendo acá, bueno, San Marcos también, capítulo número 12, San Marcos capítulo 12, 32, Romanos 3, vamos a estar leyendo también entonces, dice San Marcos 12, 32, dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, una vez más miramos cómo Dios es el único Dios. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Una vez más, porque Dios es uno. Entonces, no hay dioses fuera, hermanos, de Jehová. 1 Timoteo 2:5, el versículo que leíamos al principio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este se llama Jesucristo hombre. Amén.
Todo esto, hermano, que estábamos leyendo acá es precisamente para que nos demos cuenta de que la teoría, hermanos, la doctrina de esta, hermanos, rechaza toda teoría del triteísmo y también toda teoría, hermanos, rechaza todo lo que sería el triteísmo. Entonces, por eso es que decimos que hay un solo Dios, no hay nadie más fuera de Él. Entonces también toda aquella idea que sea contraria al monoteísmo, o sea, Dios es el único Dios. Ahora, para eso también, fíjese bien de que el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Y una vez más lo repito, ¿verdad? La pluralidad de personas. Cuando hablamos de plural, hablamos de dos o más personas. Cuando hablamos de singular, hablamos de una sola persona. Entonces, primero mirábamos que que Jehová es Dios y hay un solo Dios. Entonces, ahí miramos una singularidad, a una sola persona. Sin embargo, ahorita vamos a hablar acerca de que dentro de Dios existe una pluralidad de personas. Cuando la sustancia dice plural, dice cuando hay más personalidades, ¿verdad? En esto dice se encuentran, y esto lo vamos a leer acá en la Biblia porque se encuentran los nombres, no habla de un nombre, sino que nombres, pronombres y verbos en plural cuando habla acerca de Dios. Se le asigna algunos al Dios verdadero. Vamos a leer, por ejemplo, en Génesis 1:26, que dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando miramos allí nos damos cuenta de que Dios hablando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios hablando dice, le está diciendo a alguien más, hagamos, está con alguien más. Entonces allí estaba el Hijo Jesucristo, allí estaba el Espíritu Santo. Entonces lo hacen a la imagen de Él. Ahora también Génesis 1:6 y 7 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han comenzado a hacer. Ahora pues, descendamos. La palabra descendamos no dice voy a bajar, voy a descender, sino que dice descendamos. Y no solamente eso, sino que dice y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla. Entonces, nos damos cuenta de que una vez más está el plural descendamos y confundamos su lengua. Entonces, una vez más confirma de que el plural está en la forma cuando Dios hablaba o cuando Él les decía las cosas. Después de eso, Isaías 6:8 dice de la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros está hablando de un plural. Entonces, Dios, hermano, está hablando con un plural, no está hablando con los ángeles, sino que está hablando con hermanos, con su Hijo, y también está hablando pues con el Espíritu de Dios. Entonces dice Daniel 7:9, también dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó allí un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces, bueno, estábamos leyendo acá estábamos viendo acá acerca de la pluralidad. Entonces, decíamos de que en estos versos pues se van confirmando toditito lo que es, hermanos, que hay más personas. Hay muchos más versos acá, hermanos, y por eso estaba un poquito. Tenemos todavía San Mateo 3, vamos a leer San Mateo 3, 16 y 17, pero hay algunos del Antiguo Testamento que quizás no los vamos a leer por el tiempo, pero sí vamos a leer San Mateo 3, 16 y 17, y ya leímos algunos del Antiguo Testamento, vamos a leer acerca del Nuevo Testamento, que dice San Mateo 3, 16 y 17, dice, y Jesús después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces allí miramos a Dios en sus tres divinidades: el Hijo siendo bautizado, saliendo del agua, el Espíritu Santo viniendo en forma de paloma sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí están las tres divinidades de Dios, hermanos, en un mismo momento, y la gente fue testigo. Juan el Bautista estaba allí, él sabía todo esto, por eso él decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora San Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más, Dios habla acerca de su Hijo. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese bien, Hechos 7, 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí está, miramos el primero, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio a Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Entonces ahí están los tres una vez más. Entonces es Dios, vio la gloria de Dios, pero ahí estaba Jesús, estaba Dios, y el Espíritu Santo estaba llenando a Esteban. Entonces, toditito lo que está confirmando acá es solamente exactamente eso, que el único Dios, ya hablamos del único Dios verdadero, posee pluralidad de personas. Entonces ahí miramos exactamente toditito esto. Amén. Y fíjese bien, cada una de las tres personalidades tiene una sustancia divina. Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, de que los tres son un solo Dios, pero los tres tienen una sustancia diferente. El Padre es Dios, y para eso vamos a leer Segunda de Reyes 19:15, que dice de la manera siguiente: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces ahí miramos un Dios, ¿qué? Un Dios creador. Miramos un Dios que ha creado los cielos y la tierra. Entonces el Dios, una de las sustancias de Dios es de que Él es el creador. Ahora Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, de que ahí miramos de que Él es el Redentor, y otra cosa, de que Él es eterno, el primero desde el principio, y Él es el postrero. Entonces, o sea que Él es eterno. No hay nadie que pueda decir: yo fui primero que Dios o yo voy a ser después de Dios. No, Él es eterno, porque nosotros vamos antes de todo eso, Dios va a permanecer siempre como el Dios eterno. Amén. Ahora, 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, de Él proceden todas las cosas. Y es por eso que algunas veces uno se admira, ¿verdad?, en la gente cuando se da cuenta de que ha logrado algo, o es alguien en la vida, en este mundo, y lo que dicen es ellos: hey, he logrado. ¿Se acuerdan aquel rico que decía, aquel hombre que tenía muchos graneros, dijo: bueno, tengo tantas cosas, ahora descansa, alma? Pero ¿qué es lo que le dice la palabra? ¿Qué es lo que le dice en esa parábola? Necio, le dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, cuando de Él proceden todas las cosas, nos damos cuenta de que la vida es de parte de Dios. O sea, Dios le dio vida a usted.
O sea, no puede decir, bueno, es que yo nací de mi mamá, cierto, pero Dios permitió que usted naciera. Una de las luchas más grandes, hermanos, y es una lucha por siempre mientras estemos acá, desde que nacemos, hermanos, estamos en peligro de fallecer, de morir. Cuando nacemos, hermanos, ya estamos en peligro. Después de eso, hermanos, tantas cosas que suceden, hermanos, y nosotros seguimos pensando siempre que por mis fuerzas, por mi inteligencia, por esto, porque yo soy astuto. No, porque Dios tiene misericordia de ustedes. Esa es la realidad. Estamos donde estamos, somos quienes somos, porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. De Él proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. O sea que nosotros somos de Él y somos para Él. Dice, y el Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Una vez más, vamos ahora a ir a Romanos, capítulo 9, verso número 5. Dice, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí miramos otra cosa bien importante, de que Jesucristo dice que acá que vino en carne, pero el cual es Dios, o sea, Jesucristo es Dios, del cual proceden todas las cosas. Entonces nos damos cuenta de que el Padre es Dios, ahora el Hijo es Dios, y ahí mirábamos ahora Romanos 9:5, lo que decíamos de que el Hijo es Dios. Ahora también vamos a leer, o sea, ya miramos que el Padre es Dios, ahora el Hijo es Dios, y era el versículo que leíamos. Dice, verso número 5, capítulo 9 de Romanos, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. O sea, de que ahora miramos que Jesucristo es Dios, pero si Jesucristo es Dios, entonces Él también tiene muchas de las cualidades que vamos a estar viendo acá. Ahora también vamos a leer en Hebreos 1:8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. O sea que está hablando tu trono, cuando dice del Hijo, dice tu trono, oh Dios. Entonces ahora San Juan 1, o primera de Juan, 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Él nos dio el entendimiento para conocer al Padre. Y estamos en el verdadero, o sea, en Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces una vez más dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y una vez más dice, este es el verdadero Dios. O sea, Jesucristo es también el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, después de eso, vamos a ver acerca de que el Espíritu Santo también es Dios. Y para eso vamos a leer en Hechos 5, 3 y 4, que dice de la siguiente manera. O sea, ya vimos, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, y ahora vamos a mirar que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti. Y luego dice, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues, o por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Voy a leerlo una vez más para que ponga bien atención. Fíjese bien, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí miramos que mintió al Espíritu Santo, pero fíjese bien. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues, o por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, primero dice que mintió al Espíritu Santo y después dice no mentiste a los hombres, sino que al mismo Dios. O sea, miramos que el Espíritu Santo es Dios. Después de eso, en 2 de Corintios, capítulo número 3, verso número 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, una vez más, el Señor Dios es el Espíritu.
Ahora San Mateo, capítulo número 26. Bueno, pero fíjese bien, ahí terminamos entonces con lo que sería confirmando de que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y cada una de las tres personas tiene como naturaleza propia la naturaleza divina. Esta naturaleza no se divide en las personas de la Trinidad y no se divide, o sea que en ningún momento pues el Padre pasa a ser el papel del Hijo o el Hijo al papel del Padre, sino que por el contrario se mantienen siempre separadas. Y las personas de la Trinidad participan de ella en una plenitud de calidad, no de cantidad. Cada persona es con las de otra necesaria y eternamente una sustancia. O sea que cada uno de ellos son necesarios para formar pues la divinidad de Dios. Una sustancia de manera que no hay tres dioses, sino un solo Dios verdadero que subsiste en las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, las tres personas son distintas entre sí. O sea, ya miramos, y ya mirábamos ahorita lo que era lo primerito, ¿verdad? Hay un solo Dios y hablábamos acerca de eso. Hay un único Dios verdadero en donde hay una pluralidad de personas y cada una de las personas poseen sustancias divinas y ya leímos también eso. Ahora, también dice acá, las tres personas son distintas entre sí. Aunque es una sola esencia en Dios, las tres personas son distintas entre sí. Las Escrituras abundan en testimonios que demuestran que, aunque las tres personas poseen una misma naturaleza divina, no obstante, hermanos, sus personalidades están marcadas con ciertas actividades que no son intercambiables, sino que exclusivas de cada uno de ellos y que las presentan como distintas entre sí. Por ejemplo, el Padre es el que envía al Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No dice que fue el Hijo que mandó al Padre o que el Padre mandó al Espíritu Santo, no, sino que fue de esa forma. El Padre manda al Hijo para redimir a su pueblo y también dice el Hijo redime a su pueblo, a su iglesia y envía al Espíritu Santo a santificarlo. Ahora el Espíritu Santo viene, lo santifica, pero nunca se dice que el Espíritu haya sido crucificado. Entonces, o que el Hijo o que el Padre envía al Espíritu a salvar a su pueblo, a su iglesia, sino que es el Padre manda al Hijo, el Hijo muere, paga por su pueblo y el Hijo manda al Espíritu Santo a santificar a su iglesia. Y para eso vamos a leer acá, tenemos muchos versos, pero vamos a leer solamente algunos de ellos, de ellos solamente. San Mateo 26, 39, vamos a estar leyendo. San Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ahí miramos de que, aunque Jesucristo es Dios, Él le ora al Padre. Y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, miramos que ahí hay una diferencia, o sea, nunca nunca dice que el Padre oró al Hijo, ¿verdad? Para decirle algo, sino que fue el Hijo. Entonces, San Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más, el Hijo orando al Padre. San Marcos, capítulo número 13, verso número 32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Una vez más, hay diferencia entre los dos, aunque leíamos también allá, ¿verdad?, de que Jesucristo es Dios. Ahora San Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
Ahora ya vimos al Padre enviando al Hijo, ahora ya vimos el Hijo clamando al Padre, ahora miramos el Hijo hablando de que no será perdonado aquel que hable en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez más, son tres diferentes hermanos, ahí miramos que son tres diferentes personas que están en una misma esencia que es Dios. Ahora, San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estamos hablando en San Juan. Al Padre nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él mismo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, allí, hermanos, miramos cómo Dios está representado en la tierra acá por el Hijo, y Él es el que lo muestra, Él es el que lo ha enseñado. Lo único que sabemos de Dios, hermanos, es lo que conocemos de Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Dios es amor, Dios es todo. Entonces, ahí miramos, hermano, porque del Padre, ¿quién lo vio? Allá, Moisés vio, ¿verdad? La espalda de Dios. Entonces, ahí miramos, hermano, que toditito esto, como dice, hermanos, son tres diferentes, pero en una sola esencia. Ahora, San Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, vino del Padre porque Él lo envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario, muere, lo redime la iglesia, resucita, se va otra vez al Padre. Entonces, toditito esto, hermanos, lo único que nos muestra, y decía, voy a leer solamente algunos, me voy saltando algunos versos para no entretenerme mucho. Pero dice Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ahí miramos a Dios, el Padre, ungiendo con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, el Hijo. Entonces ahí miramos los tres una vez más, que dice, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, una vez más, miramos ahí los tres haciendo siempre su obra. El Padre enviándolo, Jesucristo, hermanos, estando allí con él, a Jesús de Nazaret también haciendo bienes y sanando y libertando a los oprimidos por el diablo. Y ahora dice Gálatas 3:20, dice, y hay un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Entonces Dios, hermanos, es uno solamente en las tres personas que leíamos. Entonces, si nosotros creemos en Dios, no estamos creyendo en tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que un solo Dios, pero con tres divinidades diferentes en Él. Entonces cada uno tiene su propio papel, vamos a decirlo de esta forma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno hace su propio trabajo. Y aunque fíjese bien que la Trinidad de Dios es bien difícil de poder explicar, hermanos, aunque pongamos ejemplos, alguien ponía un ejemplo la vez pasada, decía, es como una persona tiene el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces somos tripartitos, tenemos tres esencias. Entonces, era un ejemplo, ¿verdad? Pero es bien difícil el poder explicar el fenómeno de la Trinidad. Es algo, hermanos, divino solamente, que cuesta quizás explicarlo, y espero que usted me haya entendido, y si tiene alguna pregunta, pues puede hacerla. Nosotros estaremos, pues, con mucho gusto contestándole. Pero ahí, hermano, una posibilidad completa de comparación es bien difícil. Los diferentes ejemplos que se utilizan, hermanos, para poner esto, para querer aceptar acerca de la Trinidad es bien difícil, pero lo único que tenemos que hacer es solamente creer a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y hay tres divinidades en Él. Así es de que el Padre es el que le ama a usted, el Padre es el que quiere que usted venga a sus pies. Jesucristo es el que vino y pagó por usted en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo es el que puede tocar tu vida en este día y puede que
quebrantarle, puede llamarle. Y si usted siente el deseo, si usted siente la necesidad, es porque el Espíritu Santo desde ya está haciendo una obra en su corazón, en su vida. Así es de que la bendición más grande que tenemos es poder creer en nuestro Dios. La bendición más hermosa que tenemos es el que somos hijos de Dios y que tenemos, si usted no es hijo de Dios todavía, tiene la oportunidad de poder usted ser un hijo de Dios al recibir a Jesucristo como su Salvador personal y el Espíritu Santo, que es otra de la Trinidad, o la tercera persona de la Trinidad, va a hacer esa obra justificadora, va a hacer esa obra para que usted pueda tener la bendición de ser separado para Dios, de ser apartado para Dios, de ser santificado para Dios, de ser justificado para nuestro Señor Jesucristo. Así es de que en esta hora yo le digo, amigo, acérquese al Señor. La Trinidad de Dios es bastante compleja quizás, pero al mismo tiempo también bastante clara. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es de que si usted tiene alguna pregunta con referente a esta doctrina, puede hacerla. Estamos pues todos los domingos, si el Señor lo permite, estaremos en vivo para poder contestarle las preguntas. Hágalas cuando estamos en vivo, hágalas allí, nosotros estaremos pues allí para contestarle. Y si no se le puede contestar, pues se le va a contestar después, pero la cosa es de que lo importante es que todo esto quede bien claro. Amén. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración entonces y voy a pedirle que el Señor pues nos bendiga grandemente, nos ayude y sigamos adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Dios mío, te agradecemos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que son reales, que nuestro Dios es real, que hay un solo Dios y en esta singularidad también hay una pluralidad de personas que actúan en Él. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos bendiga, nos ayudes, nos saques siempre adelante, Padre, en estos momentos difíciles para la humanidad, en esta pandemia, Señor, que estamos pasando. Te pido que nos ayudes siempre, y que tu gracia primeramente esté con nosotros. Bendícenos, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que no te conocen, bendice a aquellos que te necesitan, bendice a aquellos que están desesperados para poder conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tú los conoces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Y en tus manos de amor, Señor, los abandonamos. A ti sea toda gloria, Señor. Por Cristo Jesús, despídanos de este lugar, pero no de tu presencia. Por Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Una vez más, una bendición. Y si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Y estamos pues para servirles. Dios les bendiga.